Marcos capítulo 4. Dice la bendita palabra: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias Señor por esta mañana, Padre. Gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra, mi Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, direccionándonos. Que el suscrito solo sea un instrumento, Señor, por el cual transmites tu bendita palabra. Ayúdanos a guardar esta palabra, Señor, no para ser oidores olvidadizos, Señor, sino para ponerla por obra en nuestra vida. Convence, Padre, porque es tu Santo Espíritu quien convence de pecado, justicia y juicio. La salvación es tuya, mi Señor. Salva, Padre, para que haya fiesta en los cielos, Señor, por un solo pecador que se arrepienta. Gracias porque tu palabra cumple tu propósito, Señor, y ella nunca llega vacía, Padre. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, una parábola muy conocida. Estoy seguro que todos hemos leído esta parábola y hemos estudiado esta palabra o hemos escuchado alguna enseñanza acerca de esta palabra. Mire, dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo le habló a multitudes, muchas personas. Imagínense aquí, empieza Marcos diciendo que él tuvo que pararse en la barca está suspendida en el mar y él desde allí le predicaba a toda la multitud que había en la playa. Es decir, tomó la barca como púlpito, el púlpito de nuestro Señor era esa barca, ¿sí? Y era una gran multitud. Pero cuando usted estudia detenidamente los evangelios, se da cuenta que muy pocos seguían a nuestro Señor Jesucristo fielmente. Lo seguían porque esperaban un beneficio personal o particular. Estaban esperando un milagro, estaban esperando sanidad, pero no lo seguían porque tenían la certeza que fuese el Mesías prometido. No lo seguían porque tenían la certeza que fuese el Hijo de Dios. No, esos eran más bien pocos. Lo seguía mucha gente, pero por razones equivocadas,
se acercaban a él por razones que no eran las adecuadas. Y en eso uno se sorprende, ¿no? Porque entonces usted, si nos fuésemos a la actualidad, dice, no, su ministerio no era muy eficiente. Obviamente nosotros sabemos que por nuestro Señor Jesucristo tiene salvación los del pasado, los que vivieron antes que Él fuese, en el presente y en el futuro, y la salvación es en Él. Pero me refiero al momento de su predicación, los que estaban allí, esas multitudes, no estaban siguiéndole porque tuviesen la certeza que Él era el Salvador del mundo y porque quisieran que fuera el Señor de sus vidas. No. Y uno se pregunta por qué un ministerio tan poderoso tuvo aparentemente pocos resultados en ese tiempo. Esta parábola nos va a ayudar en eso, hermanitos, a que nosotros tomemos conciencia y podamos proyectar los resultados cuando nosotros predicamos la palabra, porque vamos a encontrar 4 tipos de terrenos. Entonces usted va a entender, pero ¿por qué le hablo tanto? Y eso hace que no nos vamos a desanimar. Si usted tiene presente esto, que nos enseña la bendita palabra, usted no va a ser sorpresa la reacción que tienen las personas cuando escuchan la bendita palabra, el evangelio de salvación, porque aquí lo explica muy bien. Pero ante esa, falta de resultados que veían sus discípulos, uno se atrevió a preguntarle a nuestro Señor lo siguiente, en Lucas 13:23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque imagínese el raciocinio que podía estar haciendo este discípulo. Es el Hijo de Dios el que está predicando, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué vamos a hablar de su carácter, de su testimonio? Es perfecto. La palabra que está dando es la palabra de Dios. Y son pocos los que vienen de manera sincera. Entonces él, con todo eso en mente, dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque para los discípulos era evidente. Ellos lo estaban viendo los milagros que hacían, que nuestro Señor Jesucristo hacía, estaba viendo todas estas señales. Para ellos no había duda que Él era el Hijo de Dios. Pero si usted mira los líderes del tiempo, el famoso Sanedrín, los doctos, los doctores de la ley, lo rechazaron. Hasta el punto de decir que cuando Él expulsaba fuera a los demonios es porque Él era un demonio, ¿sí? Que le servía a quién, a Belcebú, decían, ¿no? Lo acusaron de estar endemoniado también. En Marcos 3:22 encontramos estos escribas que habían venido de Jerusalén y decían que él tenía Belcebú. Y es bajo ese contexto, hermanitos, que mi Señor Jesucristo va a compartir esta parábola, conocidas como las parábolas del reino. Y esta es la primera de esas parábolas. Esta parábola, mis hermanos, es de suprema importancia para la iglesia, porque ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Para cumplir esa gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y predicar, vayan y hagan discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esa es una labor que nuestro Señor sabe que puede ser desalentadora por la poca respuesta. ¿Cuántos de ustedes no se han desanimado porque dice, tanto que yo le he hablado la palabra, tantos años que yo lo visité? No, yo no le voy a perder más tiempo, ¿sí? Es que y entonces, por eso les digo que puede ser desalentadora, porque usted está ahí predicando y la respuesta no es la que esperamos. Entonces, esta parábola nos va a enseñar por qué las personas reaccionan como reaccionan. Mire, en el pasaje paralelo, porque esta misma historia la encontramos en Mateo 13, ahí encontramos que nuestro Señor cuando al inicio empieza a predicar la palabra es muy claro, y Él les dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? En Mateo 13 encontramos también
la palabra y encontramos también que los escribas acusan a nuestro Señor de ser un endemoniado. En Marcos, si nosotros leemos desde el capítulo 3, el verso 7, encontramos lo siguiente. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Mire todos los que le seguían, eran de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Porque había sanado a muchos, por esto era que le seguían, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Qué estaba siguiendo a estas personas? La verdad, que él era el Mesías, que les podía dar salvación y vida eterna. No, que tenían una enfermedad, que tenían una plaga, que tenían una necesidad personal. Entonces ellos decían, yo le toco y este es enviado de Dios, entonces me da lo que yo necesito por ahora, así momentáneo. Pero nadie pensaba en la salvación de su alma, ni que él los iba a liberar del pecado, no. Es decir, las profecías ellos no las tenían en cuenta porque ellos sabían, las profecías les habían sido entregadas. Y dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces ese es el contexto de esta parábola. Le seguían, hermanitos, buscando un beneficio momentáneo, un bien particular, algo personal, algo que les convenía en ese momento. Y por eso es que nuestro Señor dice allí ya en el capítulo 4, hemos visto el contexto de esta parábola. Él se para allí en esa balsa, en esa embarcación, hay mucha gente y desde allí les predicó la palabra. Él sabía por qué lo seguían, pero no desperdició la oportunidad para predicar la palabra. Les predicó la palabra. Versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Mire, les enseñaba por parábolas. Tengamos en cuenta lo siguiente, porque esto va a ser muy importante. Marcos 1:15. Mire cómo está enseñando nuestro Señor aquí. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Está clara esa palabra o no? Les hablaba con absoluta claridad. Pero aquí ya nos dice en el versículo 2 de Marcos 4 que les estaba hablando por parábolas. Sí, y es muy importante tener presente esto. ¿Por qué? ¿Qué es una parábola? Viene de la palabra griega parabole, que significa colocar una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. Entonces, ¿de qué se trata? Comparaba imágenes, comparaba historias de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual. En eso consistían las parábolas. Pero las parábolas tenían otro propósito. Y es que para quienes tenían disposición para con la palabra era reveladora. Pero para los que no tenían disposición se convertía en un acertijo, en algo que ellos no entendían. Y nuestro Señor les dice allí que desde ese momento les enseñaba era por parábolas, muchas cosas, ¿sí? Entonces, dicen algunos que la parábola era un medio de gracia para aquellos que iban con disposición, que iban con un corazón sincero, que buscaban era evidenciar que efectivamente Cristo era el cumplimiento de la promesa, era el Mesías que ellos tanto anhelaban. Para eso la parábola era reveladora y era un símbolo de gracia, pero para los demás era una señal de juicio. ¿Por qué? Porque ya no les iba a hablar claro, ahora les hablaba por parábolas. Y más adelante vemos cuál era el propósito. ¿Y por qué una señal de juicio? Habían visto señales, milagros, prodigios.
habían tenido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mejor de los predicadores, dándoles a conocer la palabra. Y ellos cerraban sus oídos, cauterizaban su conciencia y solo buscaban un beneficio particular. No tenían disposición, no querían creer, ¿sí? Entonces, ese es el contexto aquí. Juicio para los incrédulos. Mire, nuestro Señor venía de enseñar 1 año en Jerusalén y 1 año en Galilea, y enseñaba así como leímos en Marcos 1:15: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera clara, ¿sí? Estaba enseñando por 1 año, haciendo esa manifestación impresionante de su poder durante todo ese tiempo. Los paralíticos caminaban, los ciegos les devolvía la vista, los sordos oían. De hecho, ahí el contexto en Mateo dice que había un endemoniado que era sordo y mudo. Y el Señor hace el milagro y el sordo escuchaba y el mudo hablaba. Y ellos, viendo todo esto, cerraron su corazón y no creían. Entonces ahora les está hablando por parábolas, porque ellos querían era simplemente un Dios bombero que esté para que me apague el incendio. Ay, es que tengo esta necesidad y entonces ahí voy, ¿sí? Pero no querían un Señor, un Salvador. No querían un Señor en su vida, en todas las áreas de su vida. No querían un Salvador que los librara del pecado. No, de esa manera no lo veían. Entonces, se parece mucho al tiempo actual, ¿no? Se parece mucho. Porque muchos vienen a la iglesia esperando que el Señor les haga un milagro, los sane de un cáncer, los sane de una enfermedad, ¿sí? Cualquier situación personal que es importante en esta esfera, pero su visión no está puesta en que lo libre del pecado, en que sea Señor de sus vidas, en recibirle como Señor y Salvador. No, eso no está. Por eso miren ustedes, nuestro Señor a través de esas parábolas está trayendo juicio a ese pueblo rebelde, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dice Mateo 13:34: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces, ¿por qué? Ellos escuchaban la historia, pero no entendían el significado. Ahí mismo en Marcos versículo 3, él va a empezar a hablarles y les habla en parábola y le dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y no nos imaginamos una siembra como la que nosotros vemos cuando venimos de Rosso. Hay un terreno grande ahí, pero ¿cómo lo siembran ahora? Está todo tecnificado. Entonces usted ve ese tractor grande y eso, usted no ve a nadie regando semillas, ¿no? En ese tiempo el sembrador salía con su bolsita y empezaba a aventar, empezaba a tirar la semilla. Los sembrados no tenían cerca. Cualquiera, era una ley en Israel, cualquiera podía entrar al cultivo, sentarse en el cultivo y saciarse. Lo que no podía era coger un costal y llenar y ir a vender, no. Pero cualquiera era libre, no tenía cercas. ¿Sabe qué separaban los cultivos? Caminos de 3 pies. Un pie son 31 centímetros, es decir que los caminos eran de 93 centímetros, 1 metro aproximadamente. Y eso separaba una siembra de la otra. Pero cualquiera que transitaba podía sentarse allí y empezar a saciarse. No se podía era llevar el fruto, pero eso era ley en Israel. Entonces inicia nuestro Señor y les dice que esa primer semilla cayó ahí en el camino. ¿Y cómo se ponen los caminos cuando usted los utiliza? Se pone duro, esa tierra se pone duro. Entonces la semilla que cae ahí, vienen facilito los pájaros y se la llevan y ahí no va a dar fruto. Las aves vienen y se la comen. Versículo 5, porque en el 4 dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y entonces no se imaginen ustedes aquí un terreno lleno de piedra, no. Es más bien un terreno pedregoso, pero por encima tiene un poquito de tierra.
Entonces cae la semilla ahí y brota rápidamente, pero después sale el sol y como no tiene una raíz bien firme y bien profunda, la quema y eso no sirve. ¿Sí? Eso era lo que ocurría. Por eso dice allí, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces, cuando los judíos estaban escuchando esta parábola, para ellos esa era la cotidianidad. Posiblemente nuestro Señor les estaba hablando de esto y ellos es que dirían, no, pues eso es una señal de agricultura para principiantes. Eso era lo que hacían en la cotidianidad. Ellos entendían muy bien, ¿sí?, cómo era el proceso de cultivo. Y posiblemente nuestro Señor estaba hablando y ellos podían ver gente por allí sembrando, gente en los cultivos. Entonces entendían bien, pero no entendían era que aquí había una enseñanza espiritual profunda. Eso no lo podían captar, ¿sí? Y nuestro Señor quiere que los discípulos entiendan por qué Él cambió su forma, su método de enseñar. Porque ¿cómo les enseñaba al principio? De manera clara, arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ya empieza a hablarle por parábolas y por eso en el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Mire, ¿a quién les va a explicar esta parábola? Cuando nosotros vamos al versículo 1, nuestro Señor está en una barca como púlpito y ¿hay qué? Multitudes. Y ellos escucharon esta parte que nosotros hemos leído, pero no escucharon la explicación. ¿La explicación a quién se la va a dar? Versículo 10. A los 12 y unos poquitos. Es decir, los que de manera sincera seguían a nuestro Señor. ¿Sí? Es decir, los que se quedaron porque ya, yo no, pues no hizo más milagros, no dio más sanaciones, vámonos. Los que verdaderamente habían creído en nuestro Señor, esos 12, y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, esos le preguntaron por la parábola, y ojo lo que nuestro Señor les va a decir, y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, ¿sí? A los que están fuera por parábolas. Ahora, ¿qué es un misterio? ¿Cómo así? A vosotros os es dado saber el misterio. Un misterio es una verdad que solo la podemos conocer si Dios la revela. Sí. Es un misterio. Solo la conocemos si Dios nos revela esa verdad. Y lo que nuestro Señor está diciendo aquí es que las enseñanzas del reino son destinadas únicamente a los que hacen parte del reino. ¿Sí ve lo que dice ahí? A vosotros, sí. A esto, a los 12 y a ese poquito que, sí, a vosotros sí es dado saber ese misterio del reino de Dios. Mas a los que ¿están fuera de dónde? Están fuera del reino. No han tenido un encuentro personal con Cristo. No han creído de manera sincera que el Mesías estaba allí hablándoles, no lo habían creído. No habían creído que Él era el Hijo de Dios. Los 12 sí, ellos no tenían ninguna duda, los 11, perdón, porque después, ahí estaba Judas también, que sabemos que el hijo de perdición para que se cumpliera la palabra. Mi Señor dice, a ninguno de los que me diste perdido, solo a este para que se cumpliera la palabra. Entonces, esto sí, y dice que a los que están fuera no les es permitido. ¿Sí? A los que están fuera ¿de dónde? Del reino. A ellos por parábolas todas las cosas. A los que se habían sometido de manera voluntaria y gozosa a la voluntad de Dios, a esos les había sido permitido conocer los misterios del reino. Y ahora les va a decir la parábola con claridad. ¿Sí? Mire, ¿cuántas veces a mí me pasó? Yo no sé si a ustedes. Yo era un inconverso.
Estaba por allá trabajando, por allá en el Casanare, en una garita prestando seguridad. Tenía 8 horas. Entonces yo ponía una tablita donde pudiera ver y tenía la Biblia y la leí toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Tenía 8 horas para leer y me leí toda la Biblia, pero tuve esta experiencia. Yo no veía la palabra con la claridad que la veo ahora, porque a los que están dentro del reino les es dado saber todos los misterios, a los que están fuera no. ¿Sí? Entonces, esa fue mi experiencia cuando leí la Biblia sin ser creyente. ¿Sí? Yo no entendía. Y nuestro Señor es lo que le está diciendo en el versículo 11: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas. ¿Y para qué por parábolas? Versículo 12, ¿para qué les habla por parábolas? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Oiga, qué palabra tan dura, ¿no? O sea, mi Señor está diciendo que Él le habla en parábolas para que ellos nunca entiendan y para no perdonarlos. ¿Sí? Y sí, eso es lo que nuestro Señor está diciendo. A los del reino, los que se han acercado con ese corazón dispuesto y anhelan, ¿sí? Los que ya creyeron en Él como Hijo de Dios, a estos les es dado conocer el misterio. A los que han cerrado su corazón a pesar de todas esas señales de que mi Señor habla una y otra y otra y otra vez, y es grande en misericordia y vuelve y te habla y vuelve y permite una situación para que usted levante su mirada y vuelva su mirada al único Dios verdadero, y vuelve e insiste. Les hizo milagros, levantó paralíticos, los sordos oían, los ciegos veían, pero ellos cerraron su corazón. Entonces ahora les habla por parábolas para que se cumpla la profecía de Isaías 6:9. ¿Qué decía el profeta? Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Este pasaje, hermanitos, describe perfectamente lo que pasaba con esos judíos. Estaban viendo todas las señales, todos los milagros. Tenían el mejor predicador de todos los tiempos, el mismo Dios entregándoles la palabra, la segunda persona de la Trinidad entregándoles la palabra y haciendo señales y prodigios y milagros. Y ellos no creen, cierran su corazón. Y ahora decide hablarles por parábolas. Es el juicio de nuestro Señor a esta nación, por parábolas, para que no entiendan, no sean que oigan y no sea que se arrepientan y sean perdonados. ¿Sí? Él está diciendo, mire, que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios, cuando escucha el evangelio una y otra vez, va a llegar el momento en que traspasa una línea muy delgada. ¿Sí? Y mi Señor va a permitir que su corazón sea más endurecido y no va a haber retroceso. Por eso los amigos que nosotros vemos aquí cada 8 días, que nos agrada mucho que vengan, ¿sí? Y nos gozamos en que acepten la invitación siempre. Personas que escuchan 1 y 2 años y escuchan la palabra y no hacen esa profesión de fe por nuestro Señor, no se arrepienten, no confiesan su pecado y no creen para tener vida eterna. Hay una línea muy delgada. Ninguno de nosotros sabe cuál es. En que no va a haber lugar a retroceso. Mire, ayer lo hablaba con Dani me ponía este ejemplo. Es como si nuestro Señor tuviera aquí la mano y los está deteniendo para que no se vayan a la perdición. Pero tiene misericordia y usted insiste, escucha, vuelve a escuchar, escucha acá, se levantó mi Señor misericordioso, lo levanta de vuelve y escucha, permite esta aflicción, vuelve y escucha, viene esta problemática, vuelve y escucha, y usted
la tiene por inexistente, por aquí entra y por aquí sale, hasta que mi Señor quita la mano. Entonces, ese que no viene porque, no, es que yo propendo es por las riquezas, no, es que no me queda mucho tiempo, yo tengo que trabajar, aquí, allá, yo tengo es que producir porque del cielo no me va a caer, no, y prefiere las riquezas que al Señor, y ahí llega mi Señor y quita la mano, y entonces se endurece más su corazón, se empecina más, se obstina más, y ya, y le pasa lo que le pasó a ¿quién? Al faraón. Nosotros, hermanitos, no sabemos cuándo una persona ha traspasado esa línea. Por eso tenemos que predicar siempre la palabra, no cansarnos de predicar la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16, y nosotros debemos predicar. Pero no puedes pasar por alto esa advertencia. Usted que ha escuchado de 1000 formas, una y otra vez, no puede pasar por alto esa advertencia. Mire, porque fue lo que ocurrió con Faraón, ¿no? Y Faraón endureció su corazón. Me puse a estudiar Éxodo para ver cuándo fue que nuestro Señor endureció, porque después mi Señor es el que endurece el corazón de Faraón. Cruzó esa línea que nosotros no sabemos cuándo se da. Pero Faraón endureció su corazón. Y yo dije, venga, ¿y cuántas plagas había enviado el Señor cuando Dios decidió endurecer el corazón de Faraón? 5 plagas había enviado nuestro Señor. Y Faraón endureció su corazón. Entonces, como él decide por sí mismo endurecer su corazón, mi Señor simplemente que siga endurecido. ¿Sí? Cruzó esa línea. Mire, endurecer el corazón significa simplemente que usted fue obstinado, que usted está viendo, mi Señor ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. La creación misma da testimonio de Dios. Y usted ante todo eso tiene un corazón obstinado. Su raciocinio dice, no, ¿eso qué va a ser cierto yo? Creyendo en esas cosas. Le pasa mucho al que es científico, al que ha estudiado mucho, y entonces se dice, no, es que para mí es más lógico esto de la evolución, esto de que, entonces el método científico y todas estas cosas, no, es que, hasta que endureció su corazón. ¿Por qué? Porque se obstinó, se volvió obstinado, se aferró de manera desafiante a su postura, a su forma de pensar, a sus razones, a su verdad. A pesar de todo lo que está viendo y de todas las veces que mi Señor le ha hablado, se aferró a eso. Mire, ¿cuál era el problema? El conflicto entre nuestro Señor y Faraón, ¿cuál fue? Mi Señor envía a Moisés y le dice que deje ir a su pueblo. ¿Y qué dice Faraón en Éxodo 5:2? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque para Faraón, ¿qué pasaba? Él mismo era su Dios. Lo que pasa con muchos es que yo soy el Dios de mi propia vida y que yo entregue esta área de mi vida. En esto, bueno, sí, tengamos en cuenta a Dios en esto, pero en esto la manejo yo. Yo hago lo que quiera, yo soy el Dios de mi vida. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco ningún Jehová. ¿Sí? Dice en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Y entonces mi Señor, lleno de misericordia, ¿qué dice? Voy a hacer milagros, voy a hacer señales para que los egipcios y Faraón sepan quién soy yo, quién es Jehová, el Dios de Israel, para que ellos se den cuenta. Y entonces vemos ahí Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Versículo 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua, que
que está en el río y se convertirá en sangre. 8:10. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Empieza nuestro Señor a hacerle señales para que conozca quién es Jehová. Versículo 8:18. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Hasta los hechiceros le estaban diciendo, pero él, dice, endureció su corazón y no los escuchó. ¿Sí? Entonces, Faraón endurece su corazón. Él decide endurecerlo. Mire, Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, verso 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 8:19. Ya lo leímos, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció. Las primeras 5 plagas las envía nuestro Señor y Faraón no. Y le envía a su profeta Moisés y Faraón por aquí le entró y por aquí salió. Entonces ya nuestro Señor en Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Ya es mi Señor que le endurece el corazón. Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Sí? Ya es nuestro Señor que endureció el corazón. Mire, nuestro Señor al principio hace todo para persuadir a Faraón. ¿Sí? Para que reconociera la revelación divina, para que aceptara que Él es el único Dios verdadero. Y Faraón decidió endurecer su corazón, decidió estar obstinado y obviar todas esas señales, todo lo que el Señor había hecho. Entonces, y asimismo nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos hace lo mismo con este pueblo y empieza a hablarles en parábolas. Por su obstinada negativa, llevaba 1 año en Jerusalén, 1 año en Galilea, mostrándole el evangelio, diciéndole arrepiéntase y crean, y no. Entonces, viene a hablarles en parábolas. Y es lo mismo que nos dice a través del libro de Hebreos, ¿no? En Hebreos nuestro Señor dice, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, hay una advertencia para que usted no endurezca su corazón. Porque usted no sabe, ante su desgano, ante su desprecio, ante su desdén por la palabra de mi Señor, va a cruzar esa línea en que ya no va a haber retroceso, porque se endureció su corazón. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo que ese es el propósito de las parábolas, traer juicio sobre aquellos que han decidido endurecer su corazón. Y estando solo los 12, entonces a ellos sí les va a explicar. Los 12 y unos poquitos. A esto sí les voy a explicar. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. O sea que el sembrador es usted y yo, cualquiera que va y abre la palabra y entonces da a conocer el evangelio de salvación y vida eterna. Ese es el Salvador, ve, el sembrador. ¿Y cuál es el instrumento que el Señor utiliza? La palabra. Dios no usa otro instrumento diferente a su palabra para hacer que las personas se sometan de manera voluntaria y gozosa a su voluntad, para que decidan hacerle Señor de su vida y para reconocerlo como Salvador. ¿Cómo es que esas personas pasan del reino de las tinieblas a su luz admirable?
por la bendita palabra del Señor que es predicada. No hay otro instrumento. Mire, hermanitos, hay 4 terrenos. El predicador es el mismo. La semilla, la palabra es la misma. ¿Y cuál es la diferencia? El corazón. El problema está en el corazón. Que usted decide endurecer su corazón y no oír. Que usted decide, estos son como fanáticos, a todos le están hablando a uno de esa cuestión. ¿Sí? Están como locos. El corazón. La problemática aquí, porque acuérdese que ¿qué está hablando mi Señor Jesucristo? Los frutos eran poco visibles. Iban era a satisfacer situaciones personales, particulares, pero no tenían en su visión el reino de los cielos, el Mesías que había venido, el Hijo de Dios. Entonces, el problema es el corazón. Y si no entendemos esto, hermanitos, por eso es que usted ve muchas congregaciones adaptando el mensaje. No, esto como que no está funcionando, mira, 7 sillas vacías en este lado. Uy, no, esto no nos está funcionando. Tenemos que traer una orquesta, ¿sí? Y ponerle luces. Y traigamos un grupo para que dance aquí. Y hacemos de esto un show, a ver si esto se nos llena, a ver si funciona. No, hermanitos, el problema no es el mensaje. El problema no es la semilla. El problema no es el sembrador. El problema es el corazón, el corazón. Y nosotros tenemos que estar con eso siempre presente. Lo que convence a esas personas es la palabra predicada, la palabra pura, es la palabra del Señor. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra del Señor. Nosotros no tenemos que inventar nada, ¿sí? No, es la predicación, es abrir la palabra y decirle, mire, esto dice el Señor. Lo amó tanto a usted, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Propósito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y convence. Si usted tiene un corazón, ¿qué? Dispuesto, ¿sí? Porque si usted adapta el evangelio, hermanitos, un evangelio adaptado es un evangelio corrompido. Y como está corrompido, ¿qué pasó? Dejó de ser el evangelio, ¿sí? Dejó de ser el evangelio. Entonces, versículo 15, se siembra la palabra, la oyen, pero enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró, ¿sí? En sus corazones. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? Mire, que cuando nosotros predicamos hay una batalla. Se está predicando la palabra del Señor y está el enemigo allí, pendiente de ese corazón endurecido para inmediatamente quitar la palabra. Por eso es que usted habla con algunos que salen de aquí y ya mañana no se acuerdan de qué fue la enseñanza. Ya el enemigo, mire que dice inmediatamente, dice la palabra. ¿Inmediatamente qué? El enemigo quita esa palabra del corazón, porque el enemigo sí sabe lo que la palabra puede hacer en el ser humano. Lo transforma por completamente. Cambia corazones de piedra por corazones de carne, sensibles a la bendita palabra. Entonces ese sí está atento, con todos ahí, atento con su ejército. Y usted tiene un corazón así como endurecido, entonces no va a dar mucho pie. Inmediatamente esa palabra es quitada, porque él sí sabe cuál es el poder de la palabra. Entonces, seguimos, versículo, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Vamos al otro terreno, el terreno del corazón superficial, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, un corazón superficial. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, contentos, y uno dice, mire, derraman lágrimas y todo, emocionales, pero es superficial. Por eso aquí nos enseña la palabra que el gozo, para usted verificar una conversión genuina, no es por el gozo que se le ve a la persona, no es por lo emotivo que estuvo al momento de recibir el mensaje, no, porque estos lo reciben con gozo. ¿Y qué pasó? Fue superficial. Escucharon la palabra, les impresionó mucho,
Eso es, de pronto es gente que tiene muchos problemas y dice, no, aquí hay ese mensaje tan bonito, aquí yo sí voy a encontrar la alegría, pero no ha entendido el sacrificio que significa seguir a mi Señor, que esto es una lucha cotidiana entre carne y espíritu, que usted viene a ser creyente y mi Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Entonces nunca debemos evaluar la genuinidad de la profesión de fe basándonos únicamente en el gozo que usted le ve a la persona. Ahora, la fe verdadera se fortalece en la aflicción, hermanitos. Por eso uno se sorprende de esos hermanos, han perdido un ser querido y usted los ve y se ven con gozo y se ven normal y no han dejado de congregarse. ¿Por qué? Porque la verdadera fe se fortalece en medio de la aflicción. Sí. Ese no deja de congregar, más se aferra. Pero también esas aflicciones que fortalecen la fe del verdadero creyente son usadas por Dios para poner en evidencia esa falsa profesión de fe. El otro, contrario a eso, cuando viene un problema, ese no vuelve. Porque ese creyó lo que creían los judíos, que venir a Cristo es pare de sufrir. Entonces, pero ¿cómo que yo lo estoy siguiendo y mira lo que se me presenta? No, yo por allá no vuelvo, porque si me iba mejor cuando estaba allá. No ha entendido, ese nunca entendió el mensaje. El terreno de los corazones distraídos, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las distracciones de este siglo. Mire, el seguir los deseos. Todos nosotros así hemos sido diseñados. Todos tenemos deseos, ¿sí? Y hay deseos muy genuinos y deseos que tenemos con el fin de glorificar a nuestro Señor, darle la gloria a Él, la honra. No hay nada malo en tener deseos, deseos obviamente en la voluntad del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo malo? Que la fuente primaria de mi estar bien, de mi bienestar, es mi trabajo, es que yo tenga un colchoncito en el banco, ¿sí? Ya mi confianza no está puesta en mi Señor, sino en que he trabajado tanto y tengo tanto, como el necio, ¿no? Ya tengo esos graneros llenos. Esa es la fuente primaria mía, ¿sí? Mire, el problema está cuando yo empiezo a mirar todas esas cosas que anhelo como la fuente primaria de mi seguridad. Entonces la fuente primaria no es mi Señor, sino ese anhelo que yo tengo. Eso es mi identidad. Y por eso es que hombre, si usted cree que su identidad, su anhelo primario está en el mundo, pues usted no va a tener un corazón sensible a la palabra. La palabra no va a tener el efecto que nuestro Señor espera, porque hemos convertido nuestros deseos, nuestros anhelos en nuestro Dios. Y ese Dios está sepultando la bendita palabra, porque yo le doy prioridad más a eso que me brinda mi seguridad. Sea el trabajo, sea la riqueza, sea la diversión, llámelo como lo llame. Todos esos ídolos que nosotros solemos tener, el internet, bueno, el TikTok, el WhatsApp, cualquier vaina de eso. Entonces, eso ahoga la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo, despidiéndose de Timoteo, le dice: Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno. Ha sido reclutado en el ejército de Dios, entonces ese no se enreda en otras cosas. Porque nosotros, mire, yo hablo en primera persona, enredados en negocios de la vida, y no le podemos servir a mi Señor como quisiera por el enredo, y se trata uno de desenredar y el enemigo está allí y lleva más trabajo y ofertas, y entonces usted tiene, mira que esto está como bueno, y no siempre es bueno, ¿no? Porque puede ser el enemigo enviándote buen trabajo, y entonces usted empieza, si yo recibiera esto, pues mira que saldría de esto. Y cuando uno va a ver, está más enredado. Y entonces ya no me queda tiempo para el ministerio.
Ahora, el terreno del corazón que fructifica. Fueron sembrados, cayó en buena tierra y esos dan fruto, al 30, al 60 y al 100. Pero ¿cuál es el problema más grande que tenemos? Que todos venimos con un corazón de piedra. Entonces usted, amigo, que no ha tenido un encuentro personal con mi Señor Jesucristo, que usted no se ha visto identificado por Él en la cruz, que usted no se ha reconocido pecador y no ha confesado su pecado, y no ha interiorizado que Él murió por usted, por su inmundicia, por su pecado, tiene un corazón de piedra. Y entonces la palabra, ¿cómo va a fructificar si no tiene buena tierra? Entonces, por eso es que mi Señor dice, en la bendita palabra en Ezequiel, esparciré, Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Usted necesita que el mejor cardiólogo haga esa operación a corazón abierto y le saque ese corazón de piedra y le ponga un corazón sensible a su palabra. Usted, que esa sea su oración. Señor, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados, he entendido que Cristo murió por mí, murió en mi lugar. Cámbiame este corazón, mi Señor, porque entiendo que vengo de fábrica con un corazón de piedra y yo quiero un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible, mi Señor, para caminar en tu voluntad, para cumplir tus estatutos. Porque yo sé, Señor, y entiendo que tú no quieres que ninguno perezca. Ahora, ¿cómo es la solución? Porque si es el cambio de corazón, entonces ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios que te tiene que cambiar el corazón? Y entonces yo no puedo hacer nada porque es Dios quien tiene que cambiarme el corazón. ¿Sí? No. La solución, versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, en todo este capítulo el énfasis muy evidente está en la responsabilidad que tenemos de ¿qué? De oír, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír la palabra de Dios. Versículo 3, oíd, Marcos 4:3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 12, para que oyendo oigan. Versículo 16, los que habiendo oído la palabra la reciben con gozo. Versículo 18, los que oyen la palabra, pero los afanes hace que se ahogue la palabra. Versículo 20, los que oyen la palabra y la reciben. Versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Solo ese cuarto grupo, solo tiene terreno fértil el que se ha dispuesto a oír la palabra. Y de esa manera, escuchando la palabra, su corazón es transformado. Dios transforma los corazones por medio de la palabra. Dios, en su soberanía, envió a su único Hijo. Y está la oferta allí en Cristo de salvación para todo el mundo. A Él le plació hacerlo de esa manera, pero usted tiene que oír la palabra y creer. ¿Por qué? Mire, mi Señor no quiere que con usted pase lo que Él sintió con Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y no qué? No quisiste. Mire, no es como algunos enseñan, es que la salvación es para algunos que Dios eligió que fuesen salvos. No. ¿Qué dice aquí? No quisiste. Mi Señor dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Sí? Si tiene oídos para oír, oiga. Y en Isaías 55 dice, inclinad vuestro oído y venid. Mi Señor va a llamar, si usted no fue elegido, ¿para qué lo va a llamar? Sí, eso es, mire, usted lee toda la palabra y está siempre la invitación. Venid a mí, volveos. ¿Por qué queréis morir? Venid, arrepentíos. El tiempo se ha acercado, y si usted no se puede arrepentir, ¿por qué?
usted no está dentro de los elegidos, pues. Entonces mi Señor hizo una obra de teatro e invita a que vengan, pero usted no puede venir. No, Él dice, venid a mí. Y le dice aquí, ustedes no quisieron, yo los quise juntar sus polluelos debajo de las alas como polluelos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. Nuestro Señor, dice la palabra, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere la salvación de tu alma, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio, Él se entregó a sí mismo en rescate por ¿quiénes? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador, dijo el apóstol Pablo, y para esto mis hermanos hemos sido salvados, para llevar este mensaje de salvación. Hacemos parte de la Iglesia Universal y para decirle a las personas, no cierre su corazón, no cierre sus oídos, inclinad vuestro oído y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma, dice mi Señor. Isaías 55:3. Es en el oír la bendita palabra. Sí, usted, todos somos sembradores cuando abre la palabra y expone. Y vamos a encontrar estos 4 tipos de terreno. Y le oramos a mi Señor porque esa persona oiga y se disponga. Y venga nuestro Señor en arrepentimiento y fe. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias Señor por tu bendita palabra. Oramos, Padre Celestial, por la salvación de almas, mi Señor. Gracias porque has provisto salvación para todos los hombres en Cristo Jesús. El sacrificio fue hecho, Padre Celestial. Subió como olor grato a tu presencia, Señor, y el velo del templo se rasgó. Tenemos entrada, Señor, tenemos acceso. Gracias, Padre Celestial, porque esta bendita salvación está allí para todo aquel que se arrepienta, que confiese su pecado y crea que mi Señor Jesucristo murió en su lugar. Su obra redentora fue perfecta, hecha una sola vez y para siempre. Gracias, Padre Santo, porque todo el que en Él cree tiene vida eterna, Señor. Convence, Padre Celestial, a estas personas de la necesidad de arrepentirse, Padre, y creer en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Padre. Oramos quedando en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.